A ver, 1, 2, 3, ¿se oye? Estaba yo ahí antes. No escuchamos si se oye. Sí. ¿No funciona? Sí, hola. Perdón. Sí. Lo vamos a presentar, ¿eh? Oye, has hecho un setting muy cozy. Sí. Oye, aquí ya acogedor. Organization. No sé si cerrar las puertas de atrás ya. Hola. No sé si cerrar las puertas de atrás. Vamos a empezar. Solo un minuto para daros la bienvenida a la Embajada Española y estoy muy contenta de poder ayudar a ECUSA a que hagan sus eventos y sus charlas científicas que tienen todo el interés. Así que sin más preámbulo le paso el micrófono a Susana, creo, para que introduzca a nuestro ponente de hoy. No, yo no voy a presentar al ponente. Soy Susana Martínez, la encargada del programa de educación y divulgación de ECUSA, y en nombre de los miembros fundadores de ECUSA os quiero dar la bienvenida a esta primera charla de un ciclo de conferencias que estamos organizando. Una de las misiones de ECUSA es llevar la ciencia a la comunidad, intentar dar un mayor prestigio, un mayor valor social a la ciencia. Otra de las misiones de ECUSA es crear una red de científicos para conocernos, para poder ayudarnos, apoyarnos. Y con estas charlas intentamos conseguir los dos objetivos, traer a los científicos juntos y también un poco promover la ciencia y dar a conocer lo que hacemos. Y tenemos la inmensa suerte de para la primera charla contar con nosotros al titular de la cátedra Príncipe de Asturias de la Universidad de Georgetown, Jorge Garcés, que lo va a presentar nuestro presidente. Nada más quiero dar las gracias a todos los que han hecho posible esta charla. En primer lugar a la Fundación Española de Ciencia y Tecnología y a su portavoz, Ana Elorza, que es un grandísimo apoyo con todo, desde preparar la merienda hasta preparar la sala, hasta todo lo demás. También la Fundación US Spain, que nos ha apoyado también, y a la Embajada por ofrecernos su casa y invitarnos a hacer este acto, como hizo también la presentación de ECUSA.
Y sin más, quiero presentar al presidente de CUSA, que va... Hola, buenas. Yo soy Iñaki Ugarte. Quería presentar a Jorge porque tuvimos la ocasión de hablar, entonces... bueno, bienvenidos todos. Gracias. Bueno, ya he dado las gracias, Susana, no hace falta que las digas. Daré las gracias al Grupo de Divulgación y Educación por permitir organizar esto, a Nieves, a Andrés, Sara, a Javier, que no está por aquí, y Susana por organizar estos eventos. Como ha dicho Susana, este es el primer evento y obviamente la primera de las charlas del ciclo. Y es importante elegir el speaker, el conferenciante, ¿no? Y Jorge, pues por cualificaciones y por muchas cosas, es ideal para dar esta primera charla, no solo porque está en Washington y porque es titular de la cátedra. Hay un motivo más. Yo tuve ocasión, yo a Jorge no lo conozco más que desde hace un par de meses cuando se presentó la asociación y tuvimos ocasión de conocernos. Y tuve ocasión de tener una tertulia, una conversación muy agradable, ¿no? Sobre la ciencia, qué es la ciencia, la asociación de científicos, el estar en el extranjero. Y realmente, o sea, el mensaje que me transmitió, ¿no? De la manera que él trabaja en el instituto que dirige, ahora os diré cuáles son su biografía, pero dirige el Instituto de Polibienestar en Valencia. Dirige un instituto que es muy interdisciplinar, en el que hay gente profesionales de muchas disciplinas que trabajan juntos. Para llegar a resultados y ser muy productivos, esa colaboración ha sido fundamental, esas sinergias entre esas diferentes disciplinas. Y eso resonó mucho con ECUSA, porque nosotros, en estos meses que llevamos de crear esta asociación, de pensar en cómo queremos llevar una asociación de científicos aquí, muchos somos investigadores, o sea, podemos estar un poco reducidos algunos de nosotros, ¿no? Pero siempre hemos tratado de que la asociación sea inclusiva, que intentar integrar a todos los profesionales de la ciencia, de todas las disciplinas, científicos sociales, gente de exactas como yo, gente de biomedicina. Y ese mensaje de interdisciplinaridad que me transmitía Jorge me parecía muy importante. O sea, me parecía un buen tono para ECUSA empezar con ese mensaje para que vea que esta asociación es receptiva. Entonces, sin más, no quiero ir porque vas a ir tú en detalle, Jorge. Simplemente te voy a decir que Jorge, además de ser el titular de la cátedra Príncipe de Asturias en Georgetown, es catedrático en la Universidad de Valencia y también ha sido profesor visitante en varias universidades europeas como en Innsbruck, en Austria, en Rotterdam, en Holanda, y también estaba en Cambridge, en Oxford. Tiene 2 doctorados honoris causa por una universidad San Pedro, en Perú, y tienes otro por la Autónoma de Encarnación. Y sobre todo lo importante es que has involucrado en más de 100 proyectos científicos, escrito o coescrito 25 libros y todo eso, lo que llevas haciendo, toda esta experiencia. Así que nada, sin más, adelante. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a todos vosotros, compañeros, amigos, colegas personales de la ciencia, vuestra asistencia, vuestro tiempo, compartir esta tarde, ¿no? Me gustaría también dar las gracias personalmente a ECUSA y también a Iñaki por todos los esfuerzos que estáis haciendo en reunir a científicos españoles en Estados Unidos, en Washington. Ana Elorza, estoy de acuerdo contigo, creo que es una joya y la verdad es que Fundación Española de Ciencia y Tecnología, pues cuando vayamos a Madrid le vamos a decir lo que tiene aquí y lo que está haciendo. Gracias. Gracias a la embajada, embajador, querido amigo, muchas gracias. Voy a hacer decía Jorge Evia que es y Antonio Álvarez Couseiro también, que es un formato muy agradable y muy... Sin embargo, yo había preparado una intervención muy académica, muy formal, muy sesuda, ¿no? Pero no. En la última conferencia que di de este tipo, mi hija Sofía, que tenía 8 años, se durmió. Entonces era un indicador de que evidentemente no valía nada lo que estaba diciendo, no estaba interesada la niña. Bueno, evidentemente el título es La interdisciplinariedad, una oportunidad para la innovación. Voy a recitar lo que tengo escrito. Se necesita todo un siglo de análisis para tener un día de síntesis, afirmó hace ya más de un siglo el historiador francés
Fustel de Coulanges, cuya conceptualización de la realidad fue tema central de la tesis doctoral del sociólogo Durkheim. Precisamente, y en esta línea, la idea central que defenderé en esta conferencia, en este discurso, es que estamos llegando a ese día de síntesis materializado en una nueva forma de entender la universidad, la investigación y la función pública, a saber, la interdisciplinariedad, una manera de trabajar y analizar la realidad desde un punto de vista teórico, epistemológico también, a través de la búsqueda de la unidad e integración del conocimiento de diferentes disciplinas y desde una perspectiva pragmática para encontrar soluciones complejas a problemas y naturalezas complejas. Es, como decía, como apuntaba el filósofo Edgar Morin, caminar hacia una epistemologie de la complexité, donde la complejidad de la naturaleza no puede ser estudiada sin la naturaleza de la complejidad, y donde el estudio de la realidad ontológica supone componer, descomponer y recomponer la unidad, multiplicidad de los fenómenos sociales, sustantivados por dualismos donde el orden-desorden, ser-devenir o mismidad, alteridad son inaprehensibles a la mente humana en muchas ocasiones. La unidad, pues, ya no está divorciada de la diversidad. El paradigma ecológico y con él el enfoque interdisciplinario que crece en su interior supone una nueva síntesis a la vieja antinomia de lo uno y lo múltiple. A mayor diversidad, mayor unidad. Y viceversa, la unitax multiplex de Morin se construye a través de interacciones que son la mayoría de las veces antagónicas. No hay ni orden absoluto ni ciencia reina, sino un proceso dinámico e interactivo de aprendizaje significativo e interactivo, en palabras del cibernético y teórico del constructivismo Ernst von Gasserfeld, que será capaz de reorganizar la comprensión de los fenómenos sociales. Toda sintaxis, al disponer esas piezas sueltas en un orden, la taxis, recupera la totalidad perdida bajo forma de significado. Componente sintáctico, Chomsky, o estructura, en el sentido de la Gestalt, o en el de Jean Piaget. La significación resulta siempre de la reunificación de elementos aparentemente dispersos, aunque esa reunificación siempre es parcial, siempre es finita. Cada nueva versión es provisional, como señalaba el poeta mexicano Octavio Paz. El texto, que es la realidad, cambia sin cesar, aunque quizá siempre dice lo mismo, y de ahí que de tiempo en tiempo se descarten ciertas versiones en favor de otras que a su vez antes habían sido ya descartadas. Cada proceso de síntesis es una traducción de la historia provisional, es una creación, un texto nuevo. También en su obra el epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo Jean Piaget afirmó a lo largo de sus estudios que después de una fase inicial durante la cual el conocimiento se tendió a fragmentar en disciplinas y subdisciplinas especializadas, un proceso que a mi modo de ver todavía continúa, después explicaré por qué, empezaba a ser testigo Piaget de una compleja inversión del enfoque científico, cuyos dos problemas esenciales eran A, la dispersión del saber, y B, el divorcio que se produce constante entre el conocimiento científico y la acción, lo que motiva una fractura en la investigación entre teoría y práctica, a mi modo, falsa y errónea, que ignora la relevante función de la ciencia, propiciando así el desarrollo de una investigación en el plano teórico frente a una investigación denominada orientada. Las sociedades modernas han entronizado el cambio y no la estabilidad. Estamos en el posmodernismo. La innovación y no la repetición. La situación actual de la ecuación orden-cambio se ha alterado. Y con ella la realidad y el peso específico del pasado ante el futuro. La conducta parece más y más orientada no por un repertorio de experiencias pasadas reguladas por normas elaboradas ancestralmente, sino por imágenes virtuales dispersas
de escenarios futuros desconocidos, de proyectos, de expectativas latentes, de modelos que canalizan estratégicamente la acción y cuyo análisis y estudio pertenece a campos del conocimiento muy distintos y aparentemente, repito, muy distantes, pero cuya cohesión o síntesis hay que buscar si pretendemos que se despojen de sus máscaras y nos permitan capturar su significado, su verdadero significado. Esta sociedad, queridos amigos, requiere un cambio de enfoque en el análisis de los individuos y de las situaciones en las que se hallan inmersos. Un nuevo tipo de saber que intente integrar distintas disciplinas, la interdisciplinariedad. Una nueva estrategia que habrá de permitir un modo distinto de abordar, diseñar y ejecutar la investigación y de reorientar las políticas públicas y la investigación en la universidad y el mercado. Para ello, habrá que prestar mucha atención a los factores que condicionarán la puesta en práctica de estrategias interdisciplinares, tales como 1. Condicionamientos institucionales. En unas administraciones públicas con una mentalidad organizativa diseñada para el desarrollo de conversaciones verticales, de decisiones unilaterales, y no con conversaciones horizontales, donde prime el debate, en definitiva, con una mentalidad acostumbrada a jerarquías y sumisiones en el trabajo, como decía Pío Baroja, y no a compartir y a redes sociales. 2. Condicionamientos sociales. En una sociedad cargada de individualismos y de valores de competencia a una distancia profunda de los proyectos grupales, colectivos y de interactuación que se derivan de la propia interdisciplinariedad, que, ante el carácter multidimensional de las nuevas problemáticas, exige aunar esfuerzos, sumar estrategias, técnicas, voluntades, trabajo, y yo añadiría algo muy importante, ilusión. ¿Por qué? Porque el entusiasmo, queridos amigos, para mí es el primer paso para el cambio de paradigma. Y en tercer lugar, condicionamientos culturales. En esta globalización de la visión y del pensamiento en la que estamos inmersos, será necesario que prestemos mucha más atención a si lo que estamos analizando es lo real o solo una categorización asumida que nos sobreimponemos necesariamente a la materialidad del problema. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Hagamos un poco de historia que nos ayude a caminar hacia una conceptualización de la interdisciplinaridad y a comprender por qué estamos aquí. Como es sabido, el paradigma cuantitativo o positivista de ascendencia comtiana, de Comte, ha marcado durante años los enfoques científicos, buscando las causas de los fenómenos sociales, con independencia de los estados subjetivos de los individuos, y privilegiando construcciones epistemológicas y estrategias metodológicas que tienden hacia la unidisciplinariedad monoepistemológica del conocimiento, parcialización del conocimiento. La confianza en la razón y la creencia en el progreso ilimitado de la ciencia fueron, sin duda, los garantes de todo este proceso. Y como la razón es universal, como lo válido para todos tiene la apariencia de ser un auténtico encuentro con la verdad, lo individual quedará convertido en lo espúreo por excelencia. A partir del siglo XVIII se instaurará definitivamente esta dictadura, la dictadura de la razón centralizadora, abstracta y totalizante, que tendrá como final la deshumanización. Una consecuencia lógica, como afirma el poeta y crítico literario asturiano Carlos Bousoño, de la racionalización inadecuada de la vida. A partir de este instante histórico, de cada hombre interesa lo que le une a los demás, no lo que le separa de ellos. Importa la naturaleza humana universal y se desestima la discrepancia, que es justamente la parte más interesante del individuo, a mi modo de ver. Se desacredita pues lo subjetivo, y el hombre singular queda guillotinado en aras de la objetividad, la universalidad, la verdad y quizá lo que puede considerarse más tragicómico. Todo ello en nombre de la humanidad. Este proceso se incrementa a partir de las necesidades de la industrialización. Surgen nuevas especialidades, subespecialidades y la fragmentación del saber alcanza las cotas más altas de toda la historia.
Se consolida la especialización, pero se pierde la visión de conjunto, la visión holística. El estallido de la revolución industrial trae consigo también un aumento de la especialización y con ello un incremento de la problemática social, por supuesto, que no voy a entrar. Vinculado con esta situación, desde finales del siglo XIX y principios del XX se inicia el proceso de formalización de las ciencias sociales y la construcción del conocimiento desde estas disciplinas seguirá los modelos cuantitativos de corte kantiano o positivistas. Se realiza así una auténtica colonización desde los enfoques de las ciencias físico-naturales, las duras, hard science, que cristalizarán definitivamente con las aportaciones de los filósofos neopositivistas del Círculo de Viena, que muestran una abierta oposición a todo lo que es metafísica y especulación, y laboran en la construcción de una filosofía y un lenguaje científicos que permitiera su control por medio de enunciados expresados en forma behaviorista, conductista, en términos de la ciencia física. Es lo que se llamó la fisicalización de las ciencias sociales. Parafraseando al escritor italiano Antonio Tabucchi, la vastedad de lo real era incomprensible o inabarcable, y para poder explicar y comprender la realidad era necesario encerrarla en un rectángulo, es una metáfora, porque la geometría se opone al caos. Por eso los hombres han inventado las ventanas, que son geométricas, y toda geometría supone ángulos rectos. Efectivamente, el gran ardid de la ciencia ha consistido en inventar la finitud de lo real, para que sea posible su tratamiento lógico. Este es el supuesto de toda epistemología mínimamente realista. La finitud es inteligible porque puede ser repetida, o sea, integrarse en un proceso continuo de redundancia. Todo ello habrá de generar una situación paradójica en el seno de las ciencias sociales, dado que la construcción de las estrategias epistemológicas y metodológicas elaboradas desde el paradigma objetividad-racionalidad del positivismo destierra la influencia de los procesos sociales. La ciencia aparece como una actividad pura del pensamiento desvinculada de su contexto social y del individuo. Aspecto que no habrá de pasar por alto a determinados filósofos de la escuela de Frankfurt, como Mark Horkheimer, quien en 1937 afirmaba que la transformación de las estructuras científicas dependa de la situación social respectiva, es algo que se puede afirmar, no solo de teorías tan generales como el sistema copernicano, sino también respecto de los problemas especiales de la investigación corriente. Este paradigma dominante empieza a resquebrajarse cuando emergen en la construcción del conocimiento los enfoques cualitativos, cuya finalidad es comprender las conductas antes que explicarlas, operando con conceptos o ideas más que con datos o cifras, y rescatando del olvido todos aquellos aspectos que constituyen realmente la razón de ser de estas disciplinas, recuperando lo que define al individuo singular inmerso en la realidad social, sus pasiones, sus expectativas, sus intenciones, sus valores, sus ideologías, sus creencias. En el contexto de este viraje, la fecundación interdisciplinaria vino posibilitada por la moderna teoría de sistemas, que ha permitido descubrir los isomorfismos, similitudes estructurales, entre diversas esferas del saber. Ludwig von Bertalanffy, filósofo y biólogo austríaco al que se atribuye la creación de la teoría de sistemas, consideró que este enfoque comenzó a vislumbrarse cuando la psicología de la Gestalt reemplazó la noción de reflejo condicionado por la de comprensión. Es decir, cuando incluso en psicología experimental se comenzó a ampliar la explicación meramente causal de los hechos por una explicación estructural y por totalidades. Los esquemas mecanicistas y las series causales se mostraron insuficientes para dar cuenta de los problemas, especialmente en el dominio de las ciencias biosociales. Es, pues, queridos amigos, esencial vertebrar una estrategia centrípetamente integradora, interdisciplinaria, que articule esa multiplicidad de perspectivas y de ángulos en una visión sintética capaz de generar en la nueva era que se intuye, en el nuevo cambio que se intuye,
una manera diferente de gestionar el mundo, un modo distinto de percibirlo, una postura, al fin y al cabo, que observe, que mire, que examine, que reflexione, que indague, que averigüe, en definitiva, una postura escéptica. El escepticismo supondrá en la investigación una libertad de pensamiento que hará posible una libertad de expresión, y no al revés, y será la llave que abra el recóndito palacio del saber. Escepticismo que debe ir acompañado de una fórmula integradora de las diversas miradas, la interdisciplinaridad necesaria, tanto desde el punto de vista epistemológico, por la búsqueda que se realiza de la unidad e integración práctica del conocimiento, como desde una perspectiva sociopolítica, por su reflexión sobre alternativas a problemáticas complejas, complejísimas, que nos van a venir de veloz cambio y desarrollo. Un estudio integrado de un sistema complejo donde esté en juego la totalidad del sistema solo puede ser obra de un equipo que haya sabido elaborar marcos conceptuales, metodológicos y epistemológicos compartidos, y cuyo lema sea "There is no I in team", no existe el yo en el equipo. Un grupo de trabajo interdisciplinario que no olvide que los becarios también pueden enseñarnos y que uno de los problemas que ofrece mayor dificultad en la investigación y en el estudio de los sistemas complejos consiste en aceptar el juego dialéctico involucrado en la doble direccionalidad de los procesos que lo constituyen, que van desde la modificación de los elementos a los cambios de funcionamiento de la totalidad, y de los cambios de funcionamiento de la totalidad a la reorganización de los elementos constituyentes. Es decir, se ha de profundizar cada vez más en la noción de open system en la ciencia, donde, a diferencia de lo que ocurre en los sistemas cerrados, funciona una causalidad cibernética y no lineal. Las informaciones que recibe el sistema de su entorno modifican a las informaciones que retornan al entorno, y el proceso es un permanente bucle reactualizado en todos los procesos. Desde este enfoque, a diferencia de lo que pensaba Bergson, ninguna fuerza antientrópica es requerida para la creación y el mantenimiento del orden. Al contrario, la autoorganización se produce espontáneamente en los sistemas abiertos o estructuras disipativas, de las que hablaba ya el premio Nobel de Química belga de origen ruso Ilya Prigogine, es decir, aquellos sistemas cuya estructura se mantiene por una disipación continua de energía, disipación que a su vez crea la posibilidad de un reordenamiento brusco hacia una mayor complejidad. Así como la nueva conciencia ecológica entiende que ya no hay que dominar la naturaleza, sino pactar y convivir con ella, las ciencias sociales deberán recuperar su función social pactando la interdefinibilidad con las ciencias técnicas, los llamados procesos sociotécnicos, componiendo sistemas complejos sociotécnicos y reformulando la concepción práctica de las ciencias sociales. Todo parece conectado, parece que no, pero todo está conectado. El mismo concepto de inseparabilidad de la mecánica cuántica refuerza esta perspectiva. El mundo es a la vez diverso y no dual. Una inseparabilidad ecosistémica será capaz de convertir el esquema darwiniano de la supervivencia del más apto por la mayor adaptabilidad del más cooperativo. En este sentido, la interdisciplinariedad supondrá una triple acción, desde mi punto de vista. A. Acabará con la fragmentación del saber, la fractura entre las diversas disciplinas científicas. B. Nos transportará hacia el aprendizaje significativo, constructivista, tratando así de superar uno de los obstáculos que con mayor intensidad frenan la maduración intelectual de los alumnos. Consecuencia de un aprendizaje repetitivo y la colocación de las nociones adquiridas de este modo en compartimientos estancos, etcétera, que retrasan esa madurez, etcétera. C. Supondrá la interdisciplinariedad una real y necesaria transformación de la docencia, porque incorporando a la tarea docente nuevas exigencias, destrezas, motivaciones y estímulos, al aprender unos de otros, muy importante,
muy importante, daremos pasos hacia un ejercicio de la profesión en la que la reflexión conjunta, la discusión abierta, la deliberación y decisiones colectivas vayan proporcionándonos un conocimiento profesional contrastado. En definitiva, queridos colegas y amigos, las respuestas no habrá que buscarlas ni en las certezas técnicas, ni en las victorias de unos sobre otros, pienso, sino en la capacidad de intercambiar puntos de vista y sintetizar conclusiones de equilibrio. Esta es para algunos una buena definición de lo que debería ser la política. Para mí también. También de lo que debería ser la interdisciplinariedad en el campo de las ciencias, o de la ciencia en general, la investigación e incluso de las políticas públicas. Es, por consiguiente, un reclamo, y voy acabando, de la interdisciplinariedad como necesidad, como conflicto y como obligación. Necesitamos a la interdisciplinariedad en estos tres enfoques. Como necesidad para fundamentar científicamente la vertiente eminentemente práctica de las ciencias sociales con la finalidad de poder realizar una intervención eficaz. B, como obligación para buscar desde los saberes integrados una nueva totalidad de los hechos y una valoración que camine hacia la elaboración de una epistemología que, arrancando de la recuperación del sujeto, de su autonomía y de su capacidad crítica y creativa, pueda realmente integrar y que la ciencia sea un elemento realmente liberador del ser humano. Y como conflicto motivado por la territorialización o la balcanización del conocimiento, que a veces conlleva una acotación de campos, sin sentido, por razones extrañas al saber, convencionalismos académicos, intereses profesionales y corporativos, estrategias de poder, etc. Conceptos como relatividad, contingencia, autocrítica, incertidumbre, función, sistema, estructura como proceso, causalidad múltiple, relaciones no simétricas, grados diferenciales y no antítesis establecidas y otros muchos más, habrán de devolver a la ciencia y a la docencia y a la investigación su función social. A estos útiles conceptuales y metodológicos poco conocidos se unen textos de autores como Bateson, Piaget, Bombertalanffy, Sanon, Serres, Brillouin, Kafka, Levin et alteri, quienes han sentado las bases de una epistemología que está evolucionando y va a revolucionar las ciencias sociales y en cuyo eje está la interdisciplinariedad, justamente. Y sin embargo, sus textos de estos autores todavía son prácticamente desconocidos. Viajamos, señalaba el periodista Mario Morales, en un tren que está adquiriendo mucha velocidad, deslizándose por una vía donde el número ignorado de agujas conducen a puntos de destino muy desconocidos. No hay ni un solo científico en la locomotora, Iñaki, ni uno. No hay ni un científico en la locomotora guiándola. Y puede haber demonios en las agujas, de hecho yo creo que los hay. La mayor parte de la sociedad va en el furgón de cola mirando hacia atrás. Devolvamos a la ciencia la locomotora y para los hombres que viajan en el furgón de cola, aunque no podemos cambiar automáticamente su espacio, es imposible, y su sistema de referencias, intentemos que vayan iniciando cambios aleatorios de algunas piezas de su conducta y pensamiento que permitan abrir brechas en el viejo sistema de referencia, adentrándonos en un proceso permanente de adaptación creativa, lo que les apartará de la fijeza de las ideas e ideas ancestrales y valores de un pasado que carece de sitio y de sentido en la realidad actual y futura. Se necesita todo un siglo de análisis para tener un día de síntesis, afirmó ya hace más de un siglo el historiador francés Fustel de Coulanges, con el que iniciaba este discurso, esta conferencia, aproximándonos a ese día de síntesis materializado en una nueva forma de entender la universidad, la investigación y la función pública, a saber, la interdisciplinariedad, que supondría el final del mito del individualismo y la objetividad
y el nacimiento del mito más cibernético de la participación, de la colaboración, de la solidaridad, de la búsqueda compartida, al fin y al cabo. No sigamos recitando la vida, vivámosla de manera alerta y creativa. Que no se cumpla en nosotros aquella afirmación del genio Lennon. La vida es lo que ocurre mientras nosotros estamos en otras cosas. Todo esto debe pertenecer a las exigencias culturales, científicas y políticas más vivas del ser humano y del momento actual. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Supongo que estás dispuesto a recibir unas preguntas, comentarios, reflexiones. Bueno. Vale. Me ha gustado muchísimo y me parece que das en el clavo en muchas cosas, pero quería preguntarte cómo ves tú tu teoría dentro de la universidad y los centros de investigación en España. Pues bastante atrasada. Hoy me preguntaban en una entrevista cómo era el sistema español universitario con respecto al americano. Y claro, evidentemente esto es un proceso mucho más participativo, mucho más abierto, menos directivo y tal. Pero bueno, yo creo que tenemos que entrar en un ciclo, o vamos a entrar en un ciclo de auténtico reformismo. Una etapa de historia, ¿os acordáis de la historia, no? La etapa del reformismo, las reformas, ¿no? Pues yo creo que las instituciones públicas, los países más desarrollados, occidentales, deben entrar en una etapa de profundo reformismo. La Universidad Española tiene que entrar en una etapa de profundo reformismo, pero no la Universidad Española. Nosotros tenemos que empezar. Hoy el presidente de Telefónica, no sé si lo habéis visto, decía que el paro dentro de unos años en España bajará del 25 al 14%. No sé si lo habéis comentado, yo me he quedado, digo. Y entonces decía, para eso hace falta una reforma consensuada, que hasta ahora ha sido imposible, del sistema educativo, sobre todo de formación profesional, y también del sistema superior de enseñanza. Si eso en España no se hace, pues no podemos hacer nada. Ahí tenemos una losa importantísima. Llegar en determinados momentos a acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, la patronal, los sindicatos, y tirar todos en la misma dirección, yo creo que es importante. Yo creo que España tenía una oportunidad hace los últimos 3, 4 o 5 años y no se ha hecho. Y tenía una oportunidad para hacer justamente eso, aplicar la interdisciplinaridad a la política. Entonces, evidentemente, aterrizando un poco más, pues bueno, yo puedo contar mi experiencia, qué es lo que hago yo y cómo monté esto. Hace más de 15 años, pues empecé a hablar de esto de la interdisciplinaridad y la gente decía, bueno, pues esto, o de lo sociosanitario, ¿no? Vinculando sistemas, estructuras, conectando distintos sistemas que funcionaban en paralelo. Y la gente, yo creo que, bueno, pasaba, ¿no? Se reía incluso, ¿no? Decía, esto tal, no sé. Pero bueno, en este momento Polibienestar tiene 42 investigadores, lo forman 5 universidades españolas en un centro interdisciplinar multicéntrico, no es de Valencia solo, sino en varias partes de España, con 9 departamentos distintos dentro de la Universidad de Valencia, donde están trabajando ingenieros, arquitectos, médicos, psicólogos, politólogos, economistas, trabajadores sociales, educadores, etcétera, etcétera. Y bueno, y tenemos el orgullo de decir, porque siempre está mal hablar del sexo y del dinero, pero realmente todo el mundo, la vida en parte, gran parte es sexo y dinero. Hemos conseguido muchísima financiación europea por esa perspectiva interdisciplinar de hacer las propuestas europeas y de ver los fenómenos sociales, atacarlos desde 8 o 9 ángulos. Yo en este momento estoy llevando Polibienestar desde aquí, lo sabes, y lo puedo llevar porque
es una maquinaria horizontalizada, totalmente engrasada. No necesitan a un líder. Hay una persona allí que firma, pero sabe cada uno lo que puede hacer, lo que tiene que hacer. Hacemos más de 60 propuestas de proyectos europeos y yo siempre digo que hay que hacer 60 para que nos den el 10%, 6. ¿Qué es lo que piensa el profesorado generalmente en España? Pues que eso de las propuestas europeas que le den, que eso no va con ellos, que hacen una y le dicen que no, todo el catedrático saca el pecho y dice, pero ¿cómo a mí no me han dado este proyecto europeo con lo bueno que yo soy? No, oiga, pues, quiere que le diga, usted tiene que hacer 10 porque no se trata de que le den uno a usted que es muy bueno, que seguro que usted es excelente, pero es que aquí va una cosa, esta cosa va de estadística. Usted tiene que producir para que le den tal. Entonces, yo podría dar una sugerencia, y es que en cada departamento, en cada instituto de investigación de cualquier universidad pública o privada española hubieran 2 project managers elaborando proyectos conjuntamente con todos los profesores y pidiendo financiación europea. Eso vale 500 millones de euros. 560, he contado. El retorno de la financiación europea aumentaría. Nosotros somos ahora los quintos en financiación europea, los primeros son los ingleses, no sabemos por qué, pero son los ingleses, están fuera pero están dentro. Después los italianos, que aparte de... son magos auténticos, no me quito el sombrero delante de los italianos. Aparte de ser los segundos en financiación europea, se han hecho con todos los caterings de la Comisión Europea, todo es antipasto y todo antipasto, tal, pues nada, y el antipasto nosotros también lo tenemos, es olivas, papas, todo, bueno, lo de siempre. ¿Qué hacemos? Pues se puede hacer eso, se puede, de cada proyecto que viene de Europa, tú puedes contratar a 3 o 4 personas, si eres partner, tienes un presupuesto de 300, 400.000 euros para 2 o 3 años. Ya, puedes crear puestos de trabajo por ahí. Yo esa estrategia la haría. Es una estrategia barata, dentro de lo que cabe. El problema es que la Universidad Española, pues, tú eres catedrático, Arrieta, como muchos de vosotros o estáis en la universidad y sabéis lo que es. Bueno, pues, son centros muy corporativistas, tú sabes perfectamente lo que hace el de al lado, compites en una cátedra con el que convive contigo todos los días y comes con él, y claro, simplemente todo es público y es muy difícil sobrevivir en un terreno como ese. Tienes que ser amigo, pero tienes que estar compitiendo con tu amigo al mismo tiempo. Entonces, las relaciones humanas se deterioran al 2000% todo el día. Entonces, es muy complicado. Si llegamos a tener que en parte ahora está, pues una carrera académica que uno sepa perfectamente cuándo puede ser catedrático independientemente de cualquier tribunal, o sea, sabe que para ser catedrático tiene que tener por lo menos 4 sexenios de investigación consecutivos y unos 20 artículos de impacto internacional en revistas en peer review, revisadas por tus copias. Si todo ese proceso está bien especificado y tal, pues no hay ningún problema, como el alemán. Pero nosotros nos solemos colar más que los alemanes, nos solemos colar. Muchas gracias, Jorge, muy interesante. Comparto plenamente el concepto de interdisciplinariedad. Y comparto tu idea de quizá organizando proyectos multidisciplinarios. Pero si tú fueras o el ministro de Investigación y Ciencia o el responsable de cómo se pueden superar esos afanes de protagonismo, esas compartimentalizaciones, que de alguna manera están propiciados por nuestro sistema en la universidad. ¿Qué medidas habría que hacer a gran escala y a menor gran escala para superar esa balcanización e incentivar precisamente eso, crear ese espíritu de interdisciplinariedad?
no hay otra, en todo, yo creo que en todo en la vida, en uno, en la familia, en los amigos, en las estructuras y tal, no hay más metodología que la motivación y los estímulos contingentes, no hay más. O sea, evidentemente, si tú, el funcionariado en España, aunque pueda parecer, lo que voy a decir, el funcionariado en España necesita realmente una motivación para hacer un plus. Cuando tú vas a un profesor universitario y le dices, oye, que tú tienes que hacer investigación y tal, y yo, para lo que me pagan, ¿cómo voy a hacer yo esto, no? O sea, el funcionariado español es cierto que cada mes, llueva o no llueva, cobra, pero un profesor titular cobra 2.400 euros al mes y un catedrático, si vas a tope, yo no sé lo que cobrarás tu Arrieta, pero yo en la Universidad de Valencia, yendo a tope de los topes de los tal, no llego a los 4.000 euros. Pero para eso tienes que tener 5 sexenios de investigación, tienes que tener 24 trienios y no sé cuántos, bueno, tienes que tener todo. Entonces, hace falta estímulos como los que yo decía. Si tú a tu departamento le pones, porque claro, el profesor universitario, dirás que es funcionario, sí, pero tiene que hacerse el proyecto de investigación, lo tiene que justificar económicamente, no tiene ni idea. Justificar económicamente, entonces, el papeleo, un proyecto de investigación, no hay apoyo prácticamente de recursos humanos, administrativos, ya no te digo científicos, de asesoramiento y tal, no lo hay. O sea, no lo hay. Nosotros estamos gastando un 1,3, 1,37, estamos invirtiendo 1,37 del PIB, en proporción del PIB en España, frente a Alemania, que está con el 2,8 o Finlandia con el 3,7,8. O sea, si nosotros no hacemos un esfuerzo en educación, es que tiene que hacer un esfuerzo con todo. Bueno, sí, pero al final alguna prioridad tendrá que haber, ¿no? Para las generaciones futuras habrá que sentar las bases consensuadas de un sistema educativo, formación profesional e investigación superior. Habría que cambiar el sistema de nombramiento, de selección de catedráticos, de profesores, para que no fueran la funcionarización. Se ha cambiado, y se ha cambiado varias veces, desde el gobierno Aznar, después el de... O sea, en los últimos 10 o 12 años se ha cambiado bastante. Claro, pero tendría que ser, desde mi modo de ver, se ha cambiado y ahora no está mal, pero debería ser más exigente. Por ejemplo, se dan cátedras de universidad de personas que tienen 2 sexenios y otra que tiene 3 sexenios y no dan la cátedra de universidad. Oiga, o sea, aquí las normas son para todos. Se cumplen o no se cumplen. Debería ser un proceso muy pautado, muy protocolizado, a rajatabla, y que si esto no se cumple tal. Al final hay una comisión que es la que decide soberanamente. Pero debería ser todo a rajatabla. Mira, para ser catedrático hace falta tener 4 sexenios de investigación. Es decir, haber estado investigando consecutivamente 26 años de tu vida, y para que te den un sexenio de investigación tienes que haber publicado revistas de impacto en revistas americanas o inglesas o de otro país, pero peer reviews de impacto internacional. Entonces, claro, después, es muy difícil publicar en esas revistas. A veces hay más competencia y el negocio lo tienen Norteamérica y Alemania y Reino Unido. El negocio es de ellos, tienen ellos las revistas. Nosotros no tenemos. Si hubiera incentivos para poder crear revistas de impacto desde nuestro propio país, si hubiera una ley de mecenazgo que posibilitara que las empresas invirtieran pasta en think tanks y vinieran aquí y pudiera haber la posibilidad de que un privado pudiera dar una cantidad de dinero, donaciones a las propias universidades para poder hacer
para poder convertir esos 560 millones de euros en project managers que pudieran a su vez pedir proyectos a la Unión Europea para tener más financiación, con lo cual se crearían puestos de trabajo, no existe esa reforma en las instituciones para que eso se haga. O sea, recursos para hacerse, tanto público como privado, porque yo ya sabes, ya te lo he dicho antes, yo no soy de los que viva la socialdemocracia y aquí hay que hacer políticas sociales y hay que gastar dinero. Pues no. Aquí hay que gastar dinero, primero hay que priorizar en qué se gasta ese dinero, hay que consensuar en qué se gasta entre todos, porque después tú vienes y me lo quitas y no sé qué. Y ese camino no está hecho, y sería el camino correcto, que hubiesen incentivos adecuados, públicos y privados, para que todo eso, y leyes, para que todo eso se desenredara. Y después, evidentemente, hacer una carrera hacia la consecución de la cátedra absolutamente rígida y pautada, y que no tenga tanto, pues no. Pero bueno, estamos llegando también a un momento en España donde se habla del cuerpo único de catedráticos, porque claro, como hay gente que con 2 sexenios consigue la cátedra, pues bueno, es que no van a haber ya profesores titulares, serán todos del cuerpo de catedráticos. Entonces tendrás que hacer otra escala que sea catedrático A, catedrático B, catedrático C, catedrático H. El catedrático A será el que tenga más de 30 años y 5 sexenios de investigación y estancia fuera en el extranjero más de 2 años. El B tendrán que hacerlo, porque claro, si todos vamos a ser catedráticos, el que tenga 2 sexenios, el que tiene 5, cobrando todo lo mismo, oiga, pues yo me siento, y entonces me diré, oiga, esto no está claro. Y si además tengo un instituto que recibe solamente 5.000 euros de presupuesto de mi universidad al año, y el resto me lo consigo yo por concurrencia competitiva con mi equipo en proyectos europeos, yo tendré que tener alguna recompensa del dinero que aporto a la universidad y de los 18 o 20 puestos de trabajo que creo todos los años en mi instituto. Entonces, yo también estoy requiriendo. ¿Cómo premia hoy la universidad eso? Descargándote en docencia. Menos mal. Es decir, yo tengo 8 créditos, tenía que ir a 22, tal. Los que no tienen sexenios de investigación van a 30. El cabreo ha subido, porque no se ha visto como una motivación, sino como una penalización. Entonces, se ha dividido la universidad entre 2 grupos, los señores catedráticos y el resto que no tienen sexenios de investigación y dan 30 créditos. Entonces, claro, los señores catedráticos van a 8, 9, 15 créditos. Entonces, se ha producido una disgregación más todavía en la universidad con ese proceso. El cabreo ha aumentado. Yo, personalmente, tengo que decir que creo que esa ley es una ley que beneficia al que más trabaja. Eso está más claro que el agua. Por lo tanto, yo con esa ley, yo no diría que no estoy de acuerdo. Ahora, habría que ver cómo motivamos a que ese furgón de cola que se está quedando sin sexenios y tal, porque no tiene tiempo de investigar, se dedica las 24 horas del día a dar clases. ¿Cómo recuperamos a gente buenísima? Porque las universidades españolas, queridos amigos, sobre todo las universidades españolas públicas, tienen muy buen material, pero muy bueno. Ahora, yo lo veo, yo veo gente que vale muchísimo más que yo, me pega 10 vueltas, que no son catedráticos, pero que están absolutamente desmotivados y quemados. Absolutamente desmotivados y quemados. O sea, no quieren saber nada de la universidad. Su propio departamento en su momento les impidió la cátedra. Mira, tenemos un sistema que un alumno por representación puede decir que tú no eres catedrático, que te vota que no. Claro. Entonces, estímulos, leyes nuevas, un profundo reformismo, con mucha mano izquierda, pero con mucho consenso. O sea, yo, si fuera ministro, yo creo que estaría dispuesto a autoinmolarme. Por el consenso.
Yo creo que se oye bien. Jorge, bueno, es que se me agolpan las ideas después de lo que has dicho, no sé por dónde empezar. Bueno, voy a empezar dándote las gracias por la intervención. Yo estoy muy de acuerdo en lo que has dicho, sobre todo el planteamiento básico de tu intervención, la interdisciplinaridad, la transversalidad, yo creo que es necesario. Nos hemos pasado, sobre todo nuestra generación, yo creo, demasiado aislados con nuestro campo de investigación. O sea, hemos estado reivindicando una autonomía científica, pero ni siquiera científica de nuestra ciencia social, jurídica, económica, lo que sea, de nuestra propia disciplina, que miramos incluso con recelo al de al lado, ¿no? Porque no era su campo, solo podíamos dedicarnos nosotros. Y eso yo creo que esa falta de análisis transversales ha impedido pues un análisis sintético, como llamas tú, mucho más certero de las cosas. Yo, pero quería preguntarte más en concreto, y luego si da tiempo pues ya hablo un poco de la reflexión sobre cómo se podría modificar de la universidad, otras cuestiones, pero sobre el tema de financiación, que no lo has tratado mucho, en las contestaciones has hablado un poco, pero quería saber si el nuevo paradigma, la nueva metodología o el nuevo sistema de financiación de proyectos de investigación, de la investigación, no va un poco en contra de lo que tú propugnas. ¿Por qué lo digo? Porque salvo la Unión Europea, que también está recortando bastante en proyectos de investigación, en subvenciones, la verdad es que la investigación subvencionada cada vez dirige más el campo de conocimiento. Quiero decir, si lo público es el que financia la investigación, tú eres libre para determinar qué investigas. Y muchas veces la investigación, bueno, pues es un primer paso para que luego posteriormente avance en innovación, en investigación. Pero si la investigación ya está dirigida, es decir, yo te financio este proyecto de investigación para que estudies sobre esto, ahí esa transversalidad yo creo que se pierde. Entonces, lo bueno de la financiación pública es que da libertad a la investigación. Y en cambio la financiación privada canaliza muchísimo la investigación. Entonces, me gustaría que nos dieras un poco tu impresión sobre eso, porque realmente hay unos recortes los últimos años, aunque ha mejorado, yo creo que mejora bastante la universidad y seguimos en una situación penosa o crítica, comparativamente por lo menos con otros estados. Pues yo creo que se han hecho muy mal las cosas, se ha crecido muy rápidamente, el profesorado sí que está muy desincentivado, a pesar de que hay muy buenos, pero se viaja poco, se sale poco, se investiga poco, bueno, en cualquier caso. Pero ahora esto puede ser también un problema de cara a esa futura investigación que se propugna y que ya afortunadamente se está viendo esa transversalidad en la investigación o en el conocimiento, ¿no? Cuando repito, la investigación está dirigida o financiada, vamos a decir. No, evidentemente yo creo que la investigación tiene que tener una financiación, gran parte de la financiación pública, porque la privada, justamente, alguien puede decir, hombre, es que la pública también está orientada, menos. La privada dice, oye, a mí me interesa estudiar, como mi pareja murió de eso, pues, un multimillonario, pues a mí me interesa estudiar el cáncer, la escoliosis o lo que sea, ¿no? Entonces, dirigen la investigación a determinados campos, dejando otros absolutamente desiertos, ¿no? Yo creo que la investigación, España concretamente, necesita ese acuerdo para llegar prácticamente a un 2 o un 2,2 de inversión en PIB de investigación. Pero al mismo tiempo tiene que intentar motivar a la empresa privada para que invierta. Pongo un ejemplo. La investigación privada en España está por debajo con respecto a casi todos los países europeos. Pero cuando tú analizas las fundaciones que se dedican a investigación, realmente en España a investigación esas fundaciones dedican muy poco. Se dedicarán a otra cosa,
pero a investigación no. Entonces, realmente lo que yo pregunto es, ¿el empresariado español realmente se ha creído la investigación? Es una pregunta a hacer. ¿Esa investigación ha llegado o hay los suficientes estímulos para que llegue a las empresas pequeñas y medianas que son realmente las que pueden consolidar la investigación y constituyen prácticamente el 90% del PIB en un país? Tampoco. Entonces, aquí no se trata de ver si la investigación pública o la investigación privada y tal. Yo creo que no es tan difícil constituir consensos conjuntos y orientar la investigación, viendo distintas prioridades, en un sentido o en otro. Tal y como están enfocados los proyectos en este momento en España, evidentemente perjudican la interdisciplinaridad totalmente. En Europa es posible porque tú tienes un consorcio para investigar de 8, 10 o 15 personas, los que quieras, y entonces ya te exigen los mismos evaluadores que si tú no tienes interdisciplinariedad se te va a puntuar menos. Ya está absolutamente asumido por los evaluadores de los proyectos. Yo soy evaluador para la Comisión Europea y si me ponen todos psicólogos o todos economistas en un consorcio, pues ese no sale seguro. No sale seguro ya. O si no hay aportación de administraciones y empresas privadas, tampoco sale. Porque esto de la investigación es las universidades y los centros tecnológicos, los institutos. Pero tú tienes que contar con las administraciones públicas para aplicar tu algoritmo, el software que tú te has inventado ahí en el modelo. Y tienes que contar con empresas privadas para que te desarrollen ese modelo y después lo transfieran al mercado convenientemente. Si tú no, incluso organizaciones no gubernamentales que se pueden aprovechar también de todo este conocimiento. Si tú no haces una opción sistémica en ese sentido, la Comisión Europea ya te evalúa por debajo. De los 3 apartados, que son 15 puntos, ya te evalúa por debajo. Sin embargo, en España, yo te doy toda la razón, en España la interdisciplinariedad se dice, ¿no? Se sugiere. Hombre, pues sí, si hay jóvenes investigadores, si son mujeres, todo eso se tiene en cuenta, pero la interdisciplinariedad, concretamente, no se ha abordado o no se tiene en cuenta realmente a la hora de evaluar positivamente los proyectos españoles. Por tanto, en este momento, esta perspectiva nuestra es perjudicial dentro de España. Por eso yo he optado por no hacer ningún proyecto en España. Es que a mí en España no me dan proyectos, me los dan en la Comisión Europea. Yo pido uno en España y no me lo dan. Pido uno en la región valenciana y no me lo dan. Entonces, el esfuerzo es tan amplio que yo un día dije, pues en vez de coger el avión a Madrid, pues mira, voy a coger a Bruselas 1 hora más y hago una noche allí. Pero eso hace ya 12 o 13 años. O sea, es que para llegar a que te den algo en la Comisión Europea, no solo tienes que hacer, es que además tienes que hacer un proceso de 10, 12 o 13 años, como todo en la vida, cualquier empresa. ¿Cuándo empieza a cuajar una empresa? Cuando tiene 10 o 12 años. Entonces, sí, habría que hacer leyes o por decir, oiga, mire usted, mira, una cosa que se ha hecho en la Universidad de Valencia, después de Polibienestar, cualquier instituto que se forme en esta universidad tiene que tener sustantivamente una composición interdisciplinar, por normativa interna de la Universidad de Valencia. Lo exigimos nosotros, lo propusimos a la Comisión de Gobierno y tal, y se aceptó. Pero si no, se montan institutos de... Oye, este departamento va muy mal, nos vamos la mitad y formamos un instituto. Y después miras allí y todos son profesores asociados de económicas, de psicología, de física. Se van a aburrir un montón, todos hay del mismo background. Y además, después entre ellos funcionan paralelamente, su línea. Pero no de forma trapezoidal, no funcionan de forma interdisciplinar. Entonces,
si eso estuviera en las propuestas, en las normativas, tanto de evaluadores como de propuestas de proyectos orientados, no orientados, del Ministerio y tal, pues sería estupendo. Pero además de eso, es que tendría que haber mucha más financiación. O sea, a la gente le falta motivación. A la gente lo que pasa es que los profesores universitarios piden proyectos que son buenos y no se los dan. Cuando vuelven a pedir no se los dan, entonces hay lo que se llama en psicología el desamparo aprendido, que es la depresión que les coge a los inmigrantes cuando salían, bueno, ya investigado hace tiempo, cuando salían de su país, y que vino de un experimento conductista, y es que ponían un quesito en un laberinto y lo ponían detrás de una puerta de cristal, con lo cual la ratita iba, y cuando iba a coger el queso se encontraba que no podía cogerlo nunca porque había una puerta de cristal. Entonces, ¿qué hacía la ratita? Desamparo aprendido. Se deprimía y se ponía panza arriba y se quedaba así, no puedo hacer nada. Esto, tenía el queso ahí y no podía cogerlo. Entonces, es lo mismo, o sea, nosotros nos dicen, sacan proyectos de investigación, pues vamos a por ellos y tal. Hacemos 3, 4 proyectos y no hay manera. No hay manera de que nos lo den. Entonces, si eres bueno, tienes un buen proyecto, tienes buena gente y tienes la experiencia, Europa al final sí que te hace caso. Y sabes que te dan la pasta, que te la auditan, que te la corrigen, que te sugieren cosas y tal, que te llevan. Es muy importante. Puedes dormir tranquilo que no. Entonces, sí, no es lo usual. Yo también entiendo que Polibienestar es un instituto bastante peculiar. Tú entras allí y allí pues no hay separaciones, ni hay... Es un espacio como este. Allí, tanto la mesa del jefe como la del becario están todas allí y tal. O sea, lo primero que tienes que hacer es abrir espacio para compartir. Si tú vas poniendo marcos, tú vas poniendo, ¿cómo se llaman? Paravanes, mamparas, y vas poniendo paredes y tal, pues al final pues la comunicación es menor. Entonces, depende también de cómo montes el escenario. Si lo montas para que cualquiera pueda llegar a tu mesa y decirte, oye, que no entiendo esto y tal, no sé qué, y nos ponemos a hablar. Ahora sí. ¿Cómo funciona la universidad en muchas cosas? Pues que el catedrático es el catedrático y para hablar con él, pues así no se puede llegar a ningún sitio. Así no se puede llegar a ningún sitio. Yo me fumo un puro y me compro El Mundo o El País y también soy catedrático, pero vamos, que es muy aburrido ese papel, la verdad. Porque cualquier chaval o chavalita que entra de 22 años es que te puede dar una pasada por la izquierda o por la derecha, por donde quieras. Por donde quieras. Si además está Google ahora, cualquier cosa que hagas, como tú digas, yo digo esto, y te viene uno y te dice, no, es que, oiga, mire usted la página tal del libro de Piketty, de no sé qué, que eso que usted ha dicho está equivocado. Espérate un poco. Papel de expertos nuestro. Estás hablando mucho de España y de Europa, pero ¿cómo lo ves aquí? ¿Cuál ha sido tu experiencia estos meses que has estado por aquí? Comparado un poco también con tu experiencia anterior. Estoy 6 meses y la verdad es que a mí la experiencia, no puedo hablar de experiencia investigadora porque no está, pero la estamos intentando construir. Yo creo que CUSA puede ser muy importante, pero también la CECI puede ser importante, y activar todas las relaciones transatlánticas, no solo de España, europeas con Estados Unidos, es un reto que creo que tenemos que trabajar muy en serio, porque ahí se pueden sacar muchos proyectos de investigación y muy buenos. Yo estoy dispuesto. Entonces, Estados Unidos, yo la docencia, que es lo que puedo decir, mi experiencia en la docencia ha sido excelente. He encontrado unos alumnos muy motivados, que han tenido que leerse en 3 meses 1500 folios que les he preparado y tal, y bueno, y os puedo decir que yo no he dado clase, lo han dado ellos. Ha sido, mira, ellos hacían la exposición,
Yo corrijo, contrapongo ideas, aliento el debate, digo, pues bueno, pues esto me parece que no es correcto porque esta otra teoría contradice esto, pero yo prácticamente no he dado clase. O sea, la clase es participativa de los mismos estudiantes, 2 horas y media, hablando y dialogando y tal, y yo exponían 15 minutos, no, vais a exponer 1 hora cada uno. 1 hora, la gente tiene que acostumbrar que la palabra es un arma y de que tiene que estar 1 hora, 2 o 3 hablando. Y entonces, eso es muy bueno. Hay que empezar aquí se empieza con los niños, ¿no? En España hemos sido educados muchos con una cultura mucho de culpa y de vergüenza, ¿no? Pero eso forma parte de nuestra cultura católica también, ¿no? Es así. Yo creo, y también se nota después en el familismo, sociológicamente hablando, muy mediterráneo, que es muy bueno cuando hay crisis, porque la familia a mí me gusta, y cuando hay crisis, pues se habla de la hidden poverty, ¿no? Spanish hidden poverty, que es que lo que hace la familia es que la pobreza se la mete en casa. Los anglosajones los tiran a la calle. Por eso es mucho más visible, porque no existe ese colchón que es la familia. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo. Ahora bien, eso tiene una contraprestación muy importante, y es que también es un lastre para la movilidad de la juventud. Una cosa y otra. También es un lastre para la juventud, porque cuando tú le dices, yo digo, oiga, mi mujer Estrella, que Jorge la conoce, y Ana también, no, y Antonio, bastante gente creo. Es catedrática también allí en Valencia. Entonces, cuando tú dices que te vas fuera y tal, sea la Cátedra Príncipe de Asturias o sea el Hillary Clinton, le importa un bledo, y dice, bueno, pero tú a qué te vas con lo bien que estás aquí, ¿no? Es decir, esa falta para mí, también depende de las circunstancias de cada uno, ¿no? ¿Por qué? Porque en España un indicador de felicidad, y eso marca España también, igual que la familia, igual que el sistema sanitario o la roja, ¿no? En España, ¿qué iba a decir yo? Exacto, un indicador de felicidad, gracias, es que tú vivas cerca de tu familia. Claro, es que hay que decirlo. No, es que no, mire, es que aquí el indicador de felicidad es que la gente se emancipe a los 19 años. Pero en España es un indicador de felicidad vivir con la familia, cerca de la familia. Ya veremos las consecuencias que tiene eso sobre el PIB, ya lo veremos. Evidentemente las consecuencias que tiene sobre el PIB es que son nefastas, porque claro, te vas a Rusia y hay 6.000 empresas, 200 españolas. Claro, la movilidad es muy importante. ¿Por qué? Porque evangeliza, porque coloniza, porque obtienes resultados, porque te da saber, sales, vendes marca España y tal. Pero eso no es lo cool en España. Lo cool en España es tener una casa, que te la haga tu padre, alquilarle el bajo al Banco Popular, tener un bar en la esquina, tú vas al banco, bajas la escalera, vas al banco hasta las 10, subes, tu madre te ha hecho el almuerzo, ¿qué quieres para almorzar? Te hace el almuerzo y después sigues trabajando en el banco. Claro, oiga, usted, mire, yo le digo una cosa, yo creo que eso habría que ver cómo se modifica manteniendo el familismo español, que no es malo, porque en la crisis, si hubiera estado la familia, pues menudo desastre. O sea, una cosa, objetivamente una cosa es la otra, pero la movilidad es fundamental y la gente no se quiere mover y no tiene trabajo y no se quiere mover. Entonces, vamos a ver de qué forma podríamos. Os cuento una anécdota. Yo estuve de profesor, con esto termino, en la Universidad de Rotterdam, y después de la Segunda Guerra Mundial, no recuerdo muy bien qué año, se rompió el dique mayor y arrasó una tercera parte de la tierra holandesa, la negó, claro, la dejó baldía. ¿Qué hizo el gobierno holandés? Hizo una política activa de emigración.
Oiga, se tienen que ir de aquí 4 millones, no hay para más. El mismo gobierno. Entonces la gente, bueno, pues tenemos que ir. Mira, ¿cuál es el retorno de eso? Claro, el retorno de eso es que Rotterdam, también el factor puerto, y la multiculturalidad, el alcalde de Rotterdam es marroquí, con eso que os diga suficiente, ha hecho de Rotterdam una de las ciudades europeas de mayor conectividad mundial. Hay 250 nacionalidades viviendo allí. Y cada nacionalidad distinta implica que hay una conectividad económica, bancaria, familiar, no sé cuántos y tal. O sea, que todo eso son retornos positivos que tiene el país. Yo, si fuera ministro de no sé de qué, yo eso también me ocuparía del tema. ¿Cómo? Pues supongo que con lo mismo, que con estímulos y con motivación. ¿Qué estímulos? Los estímulos tendrían que ser en parte de tipo económico y tal, pero también haciendo un cambio de valores, intentando hacer un cambio de valores. Y volvemos otra vez al sistema educativo. Si tú no haces ese cambio desde pequeño, el sistema educativo de pequeños, no tienes nada que hacer. Porque lo que está demostrado, queridos amigos, lo que está demostrado por la ciencia es que la personalidad no cambia. Eso os lo digo yo. La gente no cambiamos. Incluso con acontecimientos luctuosos gravísimos. No cambiamos. No, medio ambiente y tal. Mentira. No cambia nadie. Si tú eso no lo educas, no cambias. A mí ya me pueden decir misa. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Para mí es fundamental que España se ponga de acuerdo en eso. Y en Estados Unidos, te digo, la docencia para mí excelente. Espero tener experiencias de investigación. Y yo tengo billete de vuelta. Como sabe Jorge, mucha gente de aquí, tengo billete de vuelta, pero es una puerta que cuando tú la abres, no sabes cómo la vas a cerrar. Yo no lo sé. Igual me quedo aquí, dentro de un año te digo, pues ya tengo experiencias de investigación y te voy a decir cómo. Supongo que serán también muy buenas, porque aquí la excelencia es muy importante. Yo puedo ser aquí rector de una universidad. No es vanidad, no es que lo vaya a ser, ni lo quiera ser, ni tal. El hecho es que cualquier plaza de la universidad sale a concurso público, mientras que en España, si no eres de la comunidad, del claustro de profesores, de tu universidad, de tu región, tú no puedes ser rector. Bueno, habrá que cambiar las leyes, habrá que entrar en un reformismo, porque que un profesor de aquí no pueda ser rector allí, es decir, no, usted va a ser rector, ¿cuánto quiere? Aquí el tema debe ser así, ¿cuánto quiere? No quiero $1 millón al año, muy bien. Bueno, el programa es, como decía Anguita, ¿no? El programa es este. El programa es este, quiere decir que usted, cuando llegue al año quinto, me lo tiene que poner esta universidad en el ranking de Shanghái número 30. ¿Cómo? Ahí tiene usted una casa, servicio y dinero para lo que quiera. Usted se tiene que dedicar los 365 días a invitar a gente y a baldarlos a sacar pasta. Porque sin pasta no se puede hacer ciencia. ¿Quién hace ciencia sin dinero? No, es que yo hago ciencia tal. En su despacho, solo allí, haciendo ciencia, él solo. Y yo paso a veces y les abro la puerta, un poco guasón, y les digo, el día que te mueras, el bedel vendrá, recogerá tus libros y los tirará a la basura. Porque como no has dejado escuela, es para ti todo, tu ciencia, tu despacho, tus libros, todo para ti. Nadie se va a enterar de lo que has hecho, chaval. Nadie se va a enterar de lo que has hecho. Y claro, me dice, tú eres un cabrón. Bueno, pero es la verdad. Es la verdad. Porque ese que hace ciencia solo, mira, perdón, o es un genio, que los hay, pero que no es la mayoría, nosotros somos unos mortales currantes, o es un genio, o de luego es idiota. Así de claro, idiota. Porque la ciencia se hace de forma colaborativa y se hace para poder hacer algo, por lo menos que te pongan en la puerta de tu despacho Instituto de Polibienestar Jordi Garcés, para el día de mañana, para hacer algo.
Siento haber sido tan Sí, vamos a ver si vamos largo. Bueno, hay muchas preguntas, entonces igual... Después podemos tomar más informal. No, a mí lo que me falta es un poquito de agua. Un poquito de agua. Pero no voy a decir mucho que no, digo yo, porque la gente igual está cansada. Bueno, yo quería hacerte una pregunta acerca de cómo ves el problema de la endogamia en la Universidad Española. Ya lo has tocado ahora un poco, si quieres podemos pasar a otra pregunta, pero básicamente era esa mi pregunta. Porque en mis años de experiencia aquí, lo que he aprendido es que casi no hay endogamia. De hecho, para promover tu carrera normalmente cambias de instituto, de universidad o de empresa. Y yo siempre he visto eso como un problema en la Universidad Española. Quería saber cuál es tu punto de vista acerca de eso. Totalmente en contra del sistema endogámico que tenemos. Que si yo quiero irme a dar clase a la Universidad del País Vasco, pierdo mi plaza, puedo perder mi plaza. Hay una serie de, de licencias de estudio y de tal, pero es verdad, la endogamia en la Universidad Española hace mucho daño.